Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos reunimos para recordar a una figura que marcó profundamente el periodismo estadounidense, un rostro familiar para millones de televidentes y una voz que, durante décadas, llevó información, rigor y humanidad a los hogares del país. Hoy, con un tono sobrio y respetuoso, repasamos la partida de un hombre cuya ausencia deja un vacío difícil de llenar. Jim Ávila, periodista y presentador de noticias, fallecido a los 69 años. Introducción. El pasado jueves 13 de noviembre, el mundo de los medios recibió con tristeza la confirmación de su muerte. La noticia fue anunciada por su pareja y posteriormente confirmada en directo por la presentadora Diane Macedo en ABC News Live, donde Ávila trabajó durante años y donde forjó una reputación impecable. Su fallecimiento, según explicó Macedo, ocurrió tras una larga batalla contra una enfermedad, un detalle que dejó entrever el sufrimiento silencioso que el periodista enfrentó sin jamás abandonar su compromiso profesional. La figura de Jim Ávila fue, durante décadas, un pilar dentro del periodismo televisivo. Con una carrera marcada por la disciplina, la investigación y el rigor ético, Ávila se consolidó como uno de los reporteros más respetados dentro de la industria. Como recordó Diane Macedo durante su homenaje al aire, Ávila construyó gran parte de su trayectoria en Los Ángeles, donde cubrió temas de máxima relevancia: política, justicia, casos judiciales complejos e investigaciones de consumo que revelaban irregularidades y abusos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Su capacidad para profundizar en cada historia sin perder la sensibilidad que lo caracterizaba, lo convirtió en una referencia para jóvenes periodistas. Ávila sabía escuchar, sabía preguntar y, sobre todo, sabía traducir realidades difíciles en relatos claros y humanos. Esa maestría fue la que lo llevó a ocupar posiciones cada vez más relevantes dentro del noticiero, incluido su papel como corresponsal en la Casa Blanca, una de las tareas más exigentes del mundo periodístico. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue su cobertura sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Un evento histórico que acaparó la atención internacional. Su trabajo, meticuloso y profundamente documentado, le valió el prestigioso Premio Merriman, otorgado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Para muchos colegas, ese reconocimiento no fue más que la confirmación de algo que ya sabían. Jim Ávila era un periodista excepcional. Pero detrás del profesional incansable había también un ser humano enfrentando una batalla dura y silenciosa. Durante casi una década, Ávila luchó contra una enfermedad renal que progresivamente deterioró su salud. Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que jamás permitió que su condición afectara su ética o su espíritu. Llegaba al estudio, grababa sus segmentos y conversaba con el equipo como si nada estuviera ocurriendo. Quizá ese carácter discreto es lo que hoy vuelve su despedida aún más conmovedora. Su muerte deja un vacío profundo, no solo en su familia y seres queridos, sino también entre sus colegas y en una audiencia que aprendió a confiar en él. En un entorno mediático cada vez más saturado de ruido, polémicas y desinformación, figuras como Ávila representaban un ancla de credibilidad. Un recordatorio de que el periodismo, cuando se ejerce con pasión y responsabilidad, sigue siendo un pilar imprescindible de nuestra sociedad. Diane Macedo lo expresó con solemnidad durante la transmisión. Jim dedicó su vida a la búsqueda de la verdad. Su trabajo marcó una diferencia real y su legado seguirá inspirando a generaciones. Ese legado, construido a base de valentía, perseverancia y un profundo respeto por la audiencia, es lo que hoy queda en la memoria colectiva. Sus reportajes, sus investigaciones y su serenidad frente a la cámara seguirán siendo referencia en las aulas de periodismo y en las redacciones donde jóvenes reporteros aún sueñan con cambiar el mundo, aunque sea un poco, a través de la verdad. En conclusión, la partida de Jim Ávila no es solo la pérdida de un periodista. Es la despedida de un hombre íntegro, un profesional de vocación y un narrador de historias reales que no temió enfrentar la enfermedad mientras seguía trabajando por lo que creía. Su voz, ahora silenciosa, permanece en cada reportaje que dejó atrás, en cada verdad que ayudó a revelar y en cada espectador que aprendió algo de él.
En 2020, la reconocida periodista estadounidense recibió un trasplante de riñón donado por su propio hermano, un gesto que en aquel momento fue celebrado como un acto de amor incondicional y esperanza. Sin embargo, según reveló posteriormente la revista Us Weekly, su salud jamás logró estabilizarse por completo. A pesar de la cirugía exitosa y de los meses de recuperación que siguieron, las complicaciones parecían acechar en silencio, minando su energía y obligándola a vivir con una constante sensación de fragilidad. Quienes la conocían de cerca sabían que su fortaleza interior era inmensa, pero también eran conscientes de que la batalla que libraba era más compleja de lo que se mostraba públicamente. Durante estos años, su vida profesional no se detuvo. Aún entre diagnósticos, controles médicos y tratamientos intensivos, ella mantenía intacta su pasión por el periodismo, un oficio al que se entregó durante décadas y que la convirtió en una figura respetada dentro de los medios estadounidenses. Pero donde muchos veían determinación y profesionalismo, otros percibían el rastro silencioso del cansancio físico que avanzaba, implacable, mientras ella intentaba continuar con normalidad. Fue esa mezcla de vocación y valentía lo que marcó sus últimos años de trabajo, años que ahora son recordados con un profundo respeto por colegas y amigos. Uno de los tributos más emotivos llegó de parte de Almin Karamehmedovich, presidente de ABC News, quien dedicó unas palabras que resonaron profundamente en toda la comunidad periodística. En su declaración oficial, Karamehmedovich destacó que, incluso mientras luchaba contra una enfermedad que progresivamente debilitaba su cuerpo, Jim Avila, cuya carrera había sido un pilar dentro de ABC, continuó contribuyendo al periodismo con una entrega admirable, incluso en los momentos más difíciles. Afirmó, Jim nunca dejó de aportar su experiencia, su rigor y su pasión por encontrar la verdad. Sus palabras no fueron una simple formalidad institucional, fueron el reconocimiento sincero de un hombre que vio, de primera mano, cómo un colega convertido en leyenda se negaba a rendirse. El gesto de Karamehmedovich también permitió comprender la magnitud de la pérdida. La muerte de Avila no solo dejó un vacío en su redacción, sino también en la forma de hacer periodismo que él defendía. Un trabajo meticuloso, cercano a las fuentes, comprometido con la ética y con el ciudadano común. En tiempos en los que la inmediatez muchas veces eclipsa la calidad, su figura se convertía en un recordatorio de las raíces más nobles del oficio. La enfermedad, silenciosa pero persistente, lo obligó a reducir progresivamente sus apariciones públicas, aunque nunca abandonó del todo su deseo de contar historias. Compañeros recordaron que, incluso desde casa, seguía proponiendo ideas, corrigiendo borradores y ofreciendo consejos a periodistas más jóvenes. Su voz, aunque debilitada físicamente, continuaba resonando fuerte en la redacción digital, donde se le consideraba una brújula moral y profesional. El trasplante que recibió en 2020 había sido un rayo de esperanza. Su hermano, al ofrecerle el riñón, se convirtió no solo en un donante, sino en el símbolo de una nueva oportunidad. Sin embargo, como tantas veces ocurre en casos de trasplante y enfermedades crónicas, los desafíos médicos posteriores terminaron convirtiéndose en una carrera de resistencia. Problemas de rechazo, complicaciones sistémicas y hospitalizaciones recurrentes fueron marcando un camino difícil, un camino que él recorrió con una dignidad que inspiró profundamente a quienes acompañaron su proceso. Us Weekly fue uno de los primeros medios en sacar a la luz la verdad sobre su estado de salud. Aunque la familia había intentado mantener la situación en la esfera privada, la información permitió que muchos comprendieran por qué Avila había reducido su presencia profesional y por qué algunos de sus proyectos quedaron inconclusos. Aún así, la noticia no disminuyó la admiración del público. Por el contrario, la multiplicó. Saber que seguía trabajando mientras enfrentaba tal fragilidad lo convirtió en un ejemplo de resistencia y dedicación. El comunicado de ABC News, acompañado por numerosos mensajes de colegas, cerró un capítulo que, aunque doloroso, también puso de manifiesto la profundidad del impacto que Jim Avila tuvo en su profesión. Su legado no se mide únicamente por los reportajes que firmó o las exclusivas que reveló, sino por la huella humana que dejó en quienes trabajaron a su lado. Hoy, su nombre permanece asociado a un tipo de periodismo que no cede ante la adversidad.
Un periodismo que, incluso frente a una enfermedad debilitante, continúa respirando a través de la vocación, la ética y la verdad. Y esa es quizá la lección más poderosa que deja atrás de sí, la certeza de que la pasión auténtica nunca se apaga, ni siquiera cuando el cuerpo empieza a fallar. El comunicado oficial, difundido en un tono sobrio y cargado de respeto, resonó con fuerza entre los colegas, seguidores y todas aquellas personas que, de una manera u otra, fueron tocadas por el legado de un hombre cuya vida estuvo dedicada a la búsqueda incansable de la verdad. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia, incluidos sus 3 hijos, Jamie, Jenny y Evan, y agradecemos sus enormes contribuciones, así como su dedicación inquebrantable en la búsqueda de la verdad. Declaró el mensaje, una frase que encapsula no solo el dolor de la pérdida, sino también la grandeza del compromiso que definió su carrera. A medida que la noticia se fue expandiendo, los homenajes comenzaron a multiplicarse. Compañeros de profesión, antiguas fuentes, académicos y organizaciones que trabajaron con él no tardaron en recordar la integridad con la que ejerció su labor. En un mundo donde la información parece desvanecerse entre la velocidad y la superficialidad, él se mantuvo firme, sostenido por un principio que rara vez se ve hoy en día. El periodismo como servicio público, como misión, como promesa moral hacia la sociedad. Su trayectoria fue, desde el inicio, un ejemplo de disciplina. Nunca buscó protagonismo personal, aunque irónicamente terminó convirtiéndose en una figura emblemática. En cada reportaje, en cada investigación y en cada entrevista, se esforzaba por dejar claro que no se trataba de él, sino de las historias, de las voces invisibles, de las injusticias que necesitaban ser expuestas. Era, como decían quienes lo conocieron de cerca, uno de los pocos que aún creían que la verdad, incluso cuando es incómoda, siempre vale el esfuerzo. La declaración oficial no solo transmitió un mensaje de condolencia, también fue un reconocimiento a un recorrido profesional construido a base de ética y valentía. Sus hijos, Jamie, Jenny y Evan, fueron mencionados con un cuidado especial, pues quienes redactaron el comunicado sabían del profundo amor que él profesaba por ellos. A pesar de su exigente carrera, nunca dejó de ser un padre presente, atento y orgulloso, capaz de equilibrar el peso de su responsabilidad pública con la ternura de su vida familiar. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que sus últimos años fueron especialmente significativos. Dedicó más tiempo a la docencia, orientó a jóvenes periodistas y participó en proyectos que buscaban fortalecer la lucha contra la desinformación. Su visión era clara. El futuro del periodismo dependía de la formación de nuevas generaciones, capaces de resistir la presión, la manipulación y el ruido constante que caracteriza la era digital. No sorprende que instituciones nacionales e internacionales hayan expresado su pesar. Para muchas de ellas, él era más que un profesional destacado. Era un pilar, una referencia ética en tiempos turbulentos. Sus investigaciones, algunas de las cuales revelaron irregularidades de gran impacto, siguen siendo citadas en universidades y foros especializados. Su nombre se convirtió con el paso de los años en sinónimo de credibilidad. En redes sociales, mensajes de agradecimiento y despedida se multiplicaron. Decenas de usuarios compartieron artículos suyos, fragmentos de conferencias, citas que solía repetir a sus alumnos, fotografías con compañeros de redacción e incluso anécdotas que demostraban su humildad. En casi todos esos testimonios aparecía la misma palabra: gratitud. Gratitud por haber expuesto verdades que muchos temían investigar. Gratitud por su valentía. Gratitud por su capacidad de mantener la calma incluso frente a la controversia. El comunicado también subraya un aspecto fundamental: su dedicación inquebrantable. Quienes trabajaron a su lado recuerdan que esa frase no es una exageración. Llegaba antes que todos a la redacción, revisaba cada dato 2 veces, verificaba cada fuente. Se negaba a publicar información que no estuviera sustentada por evidencia sólida. Su ética de trabajo era, para muchos, un estándar imposible de igualar. Hoy, quienes lo admiraban coinciden en que su ausencia deja un vacío difícil de llenar. Pero también reconocen que su legado permanecerá. No solo en los reportajes que firmó, sino en la forma en que enseñó a mirar el mundo, con rigor, con compasión, con una fe inquebrantable en que la verdad, por más oculta que esté,
siempre debe salir a la luz. Mientras su familia enfrenta estos momentos de profundo dolor, el país entero parece detenerse para honrar su memoria. Sus hijos, mencionados de manera tan cálida en el comunicado, han recibido innumerables muestras de apoyo, y aunque nada puede aliviar completamente la pérdida, encuentran consuelo en el impacto que su padre dejó en la sociedad. La declaración concluye sin adornos, sin grandilocuencia innecesaria, simplemente con una expresión de respeto. Y quizás sea eso lo más apropiado. Un homenaje sobrio, digno y fiel al espíritu de un hombre que jamás buscó aplausos, pero que terminó convirtiéndose en una voz indispensable para entender el mundo que nos rodea.